Bienvenidos a Ciencias Virtuales nuevamente. El día de hoy vamos a continuar con la materia de termodinámica Plan 2015, esto de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El día de hoy vamos a ver el subtema 5.2, aplicación de la primera ley de la termodinámica a sistemas cerrados isométrico, isobárico, isotérmico, politrópico y adiabático en máquinas, dispositivos o sistemas que usen gas ideal e índice adiabático constante. Con sustancias puras, haciendo uso de tablas o programas de computadora de propiedades termodinámicas. Y bueno, todo este subtema ya viene dado desde el tema 4, es decir, todos los subtemas que compiten a ese tema precisamente del gas ideal. Solamente que aquí vamos a reiterar puntualmente los tipos de problemas que se van a presentar para este subtema. Entonces, vamos a comenzar con unos ejemplos de lo que estaría reflejándose en la vida cotidiana o en términos reales para el ingeniero sería la cafetera eléctrica. Y esta cafetera eléctrica ustedes la pueden tener en su casa o no la pueden tener. Bueno, los que tengan su cafetera eléctrica, vemos que es un sistema cerrado. Ok, tiene su sistema en todo por dentro. También fluye precisamente lo que sería el agua y obviamente el grano de café que contiene. Pero por así decirlo, es un sistema cerrado porque obviamente la masa que contiene, que es en este caso café, no se va a estar saliendo del sistema. Entonces vamos a considerarlo como un sistema cerrado. Y vean que aquí precisamente hay una imagen que ilustra la parte eléctrica, la parte de fluidos. En este caso es un depósito de agua fría, ustedes lo llenan y por aquí entra lo que sería pues toda la parte del agua fría. Aquí nos dice que es un conducto de manguera, una válvula de un solo sentido, para que, bueno, si en algún caso se quiere llegar al otro sentido, se cierra. Y aquí hay un conducto circular de aluminio, que es este que se ve en la imagen, ¿ok? De tal forma que ahí se va calentando lo que es precisamente este fluido, el agua. A partir de una resistencia eléctrica, que aquí viene toda su conexión eléctrica. Obviamente esto llega con un voltaje, una diferencia de potencial de 120 volts, ¿ok? Desde corriente alterna. Y bueno, toda esta parte la omiten, que sería pues obviamente convertir a lo que sería ya una corriente directa. Entonces, de esta forma, al pasar en este conducto circular de aluminio, va hacia una manguera de agua caliente, luego va a un conducto de agua caliente y finalmente llega a un recipiente con el café y su filtro, obviamente por los granos. Obviamente no nos van a servir con los granos, simplemente es el café con agua y ya mezclado, tal forma que llega a un recipiente de vidrio, como encontramos aquí en pantalla. Entonces, a lo que vamos con este ejemplo es que la masa sigue siendo constante toda la trayectoria, ¿ok? Si aquí, por ejemplo, digamos, bueno, yo no sé las especificaciones, pero puede llegar a colocarse de agua hasta, podemos decir, para ser muy puntuales, 1 litro, supongamos. Entonces, ese litro de agua tiene que llegar también al otro lado como 1 litro. Entonces, la conservación de la masa es intacta. Entonces, de tal forma que para estos sistemas cerrados el balance de masa es lo siguiente. En un sistema cerrado la masa siempre permanece constante y en razón de cambio respecto al tiempo es igual a cero. Es decir, la masa va a ser una constante y de tal forma que recordemos de cálculo diferencial, la derivada de la masa respecto al tiempo es igual a cero. Entonces, por lo tanto, la masa que es de entrada es igual a la masa de salida. Es decir, les decía que obviamente, en este caso, en términos de litros, de lo que sería volumen, pues sería 1 litro entra y 1 litro sale. ¿Ok? Y también es un fluido incomprensible. Entonces se puede tomar en cuenta que es la conservación del flujo volumétrico, también en términos de masa. ¿Ok? Encontramos la masa del fluido, ¿no? Y en este caso, pues es la densidad del agua. Y bueno, si se mezcla con café puede llegar a cambiar la densidad, pero relativamente es igual al agua. Entonces, dependiendo de la temperatura ambiente en el que estaba, luego si aumenta la temperatura, sabemos que disminuye la densidad. Y obviamente lo que vamos observando, pues en esta parte, es que también se conserva, ¿no? Sí, bueno, si encontramos lo que sería la masa. Se desprecia evaluar el balance de masa en sistemas cerrados, en la mayoría. Pero pues precisamente nos compite este subtema, que es aplicación de la primera ley de la termodinámica a sistemas cerrados, ¿ok? Usando pues el gas ideal. Ahora, por lo tanto, vamos a ver lo que son, en este caso, balance de energía. La variación en la energía de un sistema durante cualquier transformación es igual a la cantidad de energía que el sistema recibe de sus alrededores.
Este anterior enunciado define nuevamente la primera ley de la termodinámica, pero es potencialmente alto para escribir una ecuación pertinente. Entonces, aquí vemos la diferencia de la energía del sistema es un diferencial inexacto del calor más un diferencial inexacto de trabajo. Recuerden que los signos por ahora son arbitrarios. Ya dependiendo del tipo de problema que se va a presentar, vamos a colocar los signos pertinentes, ya sea negativo aquí en calor o negativo aquí en el trabajo. Puede ser positivo dependiendo del problema, ¿no? En este caso, la variación de la energía del sistema es de esta forma, desprendiendo, por así decirlo, Q de entrada, bueno, Q de que entra menos Q que sale del sistema, más el trabajo que entra menos el trabajo que sale. De tal forma que quedaría de esta forma con sus índices, ¿no? 1, 2 y 1, 2, es decir, del estado 1 al estado 2. Luego sabemos que esa variación de la energía del sistema también es igual a una variación de la energía potencial más una variación de la energía cinética más una variación de la energía interna, que se igualan tanto a la izquierda como derecha. Por lo tanto, en caso de que sea el sistema bajo un régimen estacionario permanente, la variación de la energía potencial y cinética van a ser igual a cero. Entonces, por lo tanto, se eliminan esos dos términos y nos quedarían solamente estos tres términos, ¿no? La energía interna, el calor y lo que sería el trabajo de frontera. En este caso, vean que el anterior ejemplo de la cafetera eléctrica, pues aquí tenemos la resistencia eléctrica, ¿ok? Como se observa en pantalla, y luego lo que sería, obviamente, que se calienta, lo que sería el agua, y por lo tanto estaría aquí cediendo una transferencia de calor a los exteriores, ya que esto va a ser mayor a la temperatura de los exteriores y por lo tanto se va uno de los tantos modos de transferencia va a ser por conducción. Entonces en estas paredes se va a estar transmitiendo el calor y por lo tanto por eso es que aquí el signo es negativo porque está saliendo del sistema. Todo esto podemos acotarlo, solamente que ya no se colocó, pero podemos acotarlo como el sistema, ¿ok? Por eso esta parte del trabajo eléctrico va a ser positivo porque nos está entregando un trabajo eléctrico al sistema y la variación de la energía interna, es decir, lo que está variando por dentro, solamente que en este caso va a ser a presión constante y es un proceso isobárico, es decir, las presiones en un estado, en un primer estado va a ser una presión dada y en el segundo estado también va a ser la misma, por eso es que es a presión constante y en este caso nuestro fluido, en este caso va a ser aire y que se va a tratar dependiendo. Recuerden que para que se trate un fluido debe tener ciertas condiciones, pero en este caso debe ser a presión y temperatura de tal forma que ya no se vea precisamente respetando más bien, respetando la ecuación de estado de los gases ideales. Si se cumple es que se puede modelar como un gas ideal, ¿ok? Veamos también otro ejemplo que en este caso es reactor químico de alimentos. Ese reactor químico de alimentos es esta forma. Es un sistema cerrado cuando todas las válvulas están cerradas completamente. Y esto lo vemos a partir de este diagrama, ¿ok? Esto lo ven mucho los ingenieros en alimentos o en procesos, en el cual pues vemos aquí precisamente el reactivo 1 y reactivo 2, dependiendo de la sustancia que van a colocar. Por ejemplo, en este caso puede ser alimentos, etcétera, y con agua, lo que se vaya a mezclar. Y al momento de llenar todo el tanque, lo pertinente, aquí vemos que hay un intercambiador de calor, ¿ok? Aquí que se ve en color azul. Y es un refrigerante, es decir, va a estar, bueno, ahí es donde va a recibir el exceso de calor. Es decir, esto puede llegar a una temperatura de más y entonces hay que intercambiar la energía, en este caso con el intercambiador de calor, que lo está en la parte exterior. Entonces aquí también hay un agitador que le llaman rueda de paletas, ¿ok? Es de esta forma. Aquí tenemos un indicador de nivel que es precisamente para ver hasta, bueno, esa ya es la parte de control, instrumentación y control, en el cual vemos que aquí están todas las válvulas, por eso se llaman controlador electrónico de válvulas, que es toda esta parte de, bueno, estas líneas interlineadas, y lo que sería aquí una liberación de calor o de aire, precisamente de aquí hacerlo, porque muchos de los dispositivos requieren un vacío, ¿ok? Aquí, bueno, esta forma que describen en esta imagen es el nivel del suelo. Es decir, nada más solamente esta parte que estoy señalando y la parte que está en el exterior que podemos ver y la otra puede estar en un interior, ¿ok? Y aquí, pues en toda la tubería, ¿no? Los productos que van saliendo. Y por lo tanto, cuando se cierran las válvulas y está girando precisamente la rueda de paletas, vamos a ver que hay una entrega de trabajo, en este caso, pues de eje, ¿ok?
Y lo vemos para estos problemas. En este caso, siempre quieren mantener una temperatura constante aquí adentro. Entonces, por lo tanto, va a ser, vamos a ceder un calor, que en este caso em, lo vamos a estar calentando, por ejemplo, y a lo mejor regulando, porque puede ser que requiere de un cierto grado de temperatura, más bien un rango de temperatura, entonces tiene que intercambiarse con el refrigerante. Pero bueno, para los problemas que se van a presentar y vamos a resolver son de este tipo. En este caso va a ser un émbolo cilindro en el cual va a estar contenido aire a una tanta presión y una temperatura constante de 27 grados Celsius. Aquí lo que les dije es de un agitador, un rueda de paletas, que es un trabajo de flecha. Y vean que aquí tanto la parte del calor como el del trabajo de flecha van a ser positivos, ya que lo entregan al sistema y una variación de la energía interna. En este caso va a ser un proceso isotérmico. Vamos a ver otra aplicación, por ejemplo, en neumáticos, que ya lo vimos en la parte de los ejercicios del tema 4. En este caso es un sistema cerrado cuando está cerrada la válvula pivote, en este caso que aquí se encuentra, ¿ok? Una vez que está cerrado, todo el volumen es en sí constante. Si ustedes, bueno, lo aumentan la presión o la disminuyen, pues ya dependiendo, ¿no? Pero vamos a tomarlo siempre en cuenta que debe ser constante ese volumen. Entonces, de tal forma que al momento de colocar ese volumen va a tener, aquí por ejemplo nos describen 0.025 metros cúbicos, la temperatura es de 25 grados Celsius y una presión manométrica de 210 kilopascales y obviamente es aire, ¿no? Lo que está por dentro. Y aquí precisamente vemos que va a ser un proceso del tipo isométrico, es decir, a volumen constante. Y por lo tanto, aquí no hay ningún trabajo que se involucre, solamente se va a involucrar un calor que se cede, ¿ok? De tal forma que ese calor que se cede va a estar cambiando precisamente temperaturas y presiones, ¿ok? Y va a estar contenido aire, que en este caso nos dicen que es 100 kilopascales, 27 grados Celsius y 0.4 metros cúbicos, ¿ok? Y eso pues ya lo resolvimos, pero esto es para ilustrar el proceso isométrico, ¿ok? Luego vemos, por ejemplo, la batidora. Ustedes para cuando hacen hotcakes, pues obviamente lo utilizan y es un sistema cerrado aquí como se ilustra en imagen, en esta imagen. Y aquí tenemos la ilustración que va a ser los tipos de problemas que se van a presentar. Un trabajo de eje de la rueda de paletas, que en este caso pues son la batidora, que en este caso va a ser entrega de trabajo. Y además va a ser un proceso adiabático. En sí, bueno, podemos verlo que si hay una transferencia de calor, puede ser por conducción o convección, que en este caso lo está donde se encuentre, ¿no? Pero muchísimas veces esa transferencia de calor es muy mínima, que se desprecia. Entonces, de tal forma que es un proceso adiabático. Entonces, la variación de la energía interna es igual a un trabajo positivo de 1 a 2, ¿ok? Que se entrega al sistema, que en este caso, por ejemplo, es la mezcla de lo que sería un huevo, ¿no? Entonces, de tal forma que ahí vemos este proceso adiabático. Luego lo vamos a ver en este caso el proceso politrópico, que en este caso va a ser un motor de combustión interna. Aquí pues ustedes algunos ya lo conocen, los que son espectadores de ciencias virtuales, que tienen mayor experiencia. En este caso es un sistema cerrado en un cierto momento. ¿En qué momento? Cuando se encuentra en la etapa de compresión y explosión, ya que obviamente en la etapa de admisión y escape, pues obviamente ahí sí se involucra como un sistema abierto, ya que al momento de la mezcla de aire y el combustible, que es en la parte de admisión, pues es en la parte donde ahí se lleva a cabo una entrada de cierta masa, de cierto volumen, y obviamente pues ahí no podemos involucrar que sea un sistema cerrado, igual cuando se le escape, en este caso después de hacer la reacción química, pues obviamente ya se generan los gases, ¿no? De finales, en este caso es CO2 y agua en su mayoría. Entonces, de tal forma que eso no lo vamos a tomar en cuenta, solamente vamos a tomarlo en cuenta en la etapa de comprensión y explosión, ¿ok? Y aquí ilustramos toda esa parte, ¿no? Este es el motor y obviamente lo que sería en esta parte, vean que toda esta parte es la biela, el cigüeñal, que es esta parte de medio, luego el cárter, que es el depósito de aceite del motor, donde se va a transmitir toda la potencia mecánica de todo lo que está generando precisamente la biela, el cigüeñal y el cilindro pistón y todo lo que compete, que en este caso también son las válvulas, el árbol de levas, que es esta parte, luego los engranes, que son los que compiten, bueno, otra materia para ilustrarlo con mayor precisión, son mecanismos, ¿ok? Y de tal forma que esto lo vamos a ver desde este punto de vista,
que este proceso, que es el de compresión y explosión, va a ser un proceso politrópico. Recordemos, y ahí que desprende esa palabra. Poli significa muchos, trópicos, direcciones, en muchas direcciones. Entonces, por lo tanto, va a ilustrarse de forma que van a ser demasiados procesos simultáneos, tanto de trabajo como de calor, a volumen constante, a presión constante, etc. Entonces, de tal forma que se va a generar un enredo de tantos procesos. Por lo tanto, el que se lleva a cabo ese tipo de procesos no es el único, pero hay tantos de ellos que el que se ilustra con mayor claridad es el de motor de combustión interna. Y entonces lo vamos a ver de esta forma. Bueno, antes de ello vamos a ver que se nos van a presentar problemas de este tipo. Aquí nos contienen helio, una transferencia de calor y obviamente lo que sería la ecuación de Quaison, en el cual pues se ilustra todos los tipos de procesos. En este caso es presión por volumen a la n es igual a constante. Recuerden que ese es el índice el índice politrópico, ya que el otro es el índice adiabático, ¿ok? Entonces, en este caso va a ser un proceso politrópico. El índice adiabático se utiliza demasiado en ciclos de gas como Otto, Diesel y Brayton, ¿ok? Es lo que vamos a estar utilizando ahí. Pero para el coeficiente politrópico o también el índice politrópico, también es lo mismo, se puede usar como un parámetro para definir y calcular pérdidas de energía en forma de calor durante la carrera de compresión y expansión de un ciclo termodinámico de gas en motores de combustión interna de 4 tiempos. En este caso, pues los que vamos a ilustrar para termodinámica aplicada son el de Otto y Diesel, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ahí vamos a estar usando, eso es más experimental que práctico. Entonces vamos a ver todas las pérdidas que puede llegar a obtenerse durante todas las etapas de un motor de combustión interna. ¿Ok? Y aquí podemos lo siguiente. En resumen, podemos contemplar todos los procesos a partir de la ecuación de Quaison. Análisis de trabajo por comprensión y expansión. Y ahí tenemos la ecuación de Quaison, ¿no? Presión por volumen a la n igual a constante. En este caso, cuando n es igual a 0, la presión es constante, es un proceso isobárico. Cuando n es igual a 1, la presión por volumen es igual a constante, es un proceso isotérmico. Cuando n es mayor a 1, este caso va a ser que presión por volumen es igual a la K, que ese es el índice adiabático, y va a ser constante. Luego sería un proceso adiabático. Y por último, cuando n tiende a infinito, el volumen va a ser igual a constante, que en este caso es un proceso isométrico. Y ahí vemos todo, ¿no? Podemos ilustrarlo: el proceso isobárico es a presión constante, proceso isocórico o isométrico es a volumen constante, proceso isotérmico es a temperatura constante, proceso adiabático es sin intercambio de calor, es decir, no hay transferencia de calor. Luego lo que sería proceso politrópico, proceso con varias direcciones en el cual se intercambia tanto calor como de trabajo y también puede o no de los demás procesos. Y la K pues es el índice adiabático, para ilustrarlo, ¿ok? Dentro de esa tabla. Y lo vamos a ver gráficamente, la gráfica de todos los procesos que pueden estar presentes en termodinámica. En este caso vean los procesos termodinámicos. Vean que esta línea verde es a presión constante. Recuerden que es cuando tiene a 1, bueno, cuando n tiende a 1, cuando el volumen es constante, cuando n tiende a infinito, y bueno, los otros son precisamente los valores que deben de obtenerse. En este caso, vean que la línea azul es en el proceso isotérmico y el otro es un proceso adiabático, que casi son similares, solamente que tiene diferente desplazamiento respecto al otro. En este caso con el adiabático y el isotérmico. Y vean lo que va a pasar con lo que sería el politrópico. Procesos politrópicos. Vean todas las líneas que se van a estar generando. Porque muchísimos de los procesos van a estar simultáneamente. A eso se le llaman procesos politrópicos. ¿Ok? Y bueno, esa es una gráfica de presión contra volumen. Las sustancias puras que se van a utilizar para la resolución de problemas de estos tipos son el agua, vapor de agua, refrigerantes y el aire, aunque otras sustancias puras también se pueden estar planteando: nitrógeno, helio, dióxido de carbono, etcétera, y que nos vamos a estar apoyando con, pues obviamente, el programa de AAS y lo que sería pues las tablas termodinámicas que nos compite, que en este caso son los calores específicos de gas ideal de varios gases comunes. En este caso es aire, dióxido de carbono, monóxido de carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, etcétera. Y vean que ustedes aquí se puede ilustrar la temperatura en Kelvin más no en grados Celsius. Por lo tanto, cuando les den lo que sería pues esas tablas, más bien las
propiedades termodinámicas en el problema tienen que pasar de grados Celsius o grados Fahrenheit, dependiendo de las que se encuentren, a lo que sería en Kelvin. Luego ahí encontramos las capacidades específicas a volumen constante y a presión constante con sus unidades respectivas y el índice adiabático, ¿no? Que ahí se los ilustra. Ustedes recuerdan que solamente es el cociente de estas dos capacidades térmicas específicas, ¿ok? Entonces de esa forma ahí está recopilado y obviamente vean que Cenge lo obtuvo desde Kenneth Wark, ¿ok? Una de las tantas literaturas que hemos estado trabajando también para los problemas. Entonces no hay tanto pierde en cuanto a estos valores. Entonces de esta forma podemos aplicar estos tipos de problemas que se van a presentar. Solamente la reiteración, solamente que van a ser ahora sí, en algunos casos, los ciclos termodinámicos, que no debería de colocarse aquí, sino hasta termodinámica aplicado en termofluidos. Pero bueno, en lo que serían los colegiados propiamente de la materia en la Facultad de Ingeniería de UNAM, pues se colocan esos tipos de problemas, ¿no? De los de ciclos termodinámicos. Entonces, si nos compete ver esos ciclos termodinámicos, solamente las partes, no vamos a reiterar de dónde provienen, etcétera, solamente solucionar los problemas. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video se les pueda notificar en el momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta pronto. I'm just sitting here